digamos, una indexación automática de la edad de jubilación. Es una manera de tomar en cuenta de que cuántos años se tendría que financiar una pensión para alguien que se jubile e ir ajustando la edad de jubilación conforme a las esperanzas de vida. Así que ambos de estos dos elementos están, de hecho, en la propuesta de la pensión universal y pienso que son buenos elementos de esa iniciativa. Siguiente, por favor. Ok, voy a resumir muy brevemente dos trabajos académicos y creo que muy bien hechos sobre el impacto de estas pensiones no contributivas. Y el primer estudio es del programa 70 y más, digamos, la versión anterior del programa que tenemos. Ahí está, los autores son Galliani, Gertler y alguien que ya no me acuerdo, pero se puede bajar de esa liga. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que encuentran que son los beneficios de esta pensión contributiva? Aunque el monto en ese momento creo que eran 500 pesos, muchos diríamos casi nada, pero para algunas personas sí es una ayuda importante. Estos autores han encontrado, en primer lugar, una mejora en la salud mental de los beneficiarios de este programa, además de menor probabilidad de un trabajo remunerado, que en mi opinión para alguien con 70 años yo considero ese como un resultado positivo, ¿no? Interesante, mayor probabilidad de un trabajo en un negocio familiar, así que dejan sus trabajos remunerados, pero participan más en las actividades de la familia, además de mayor consumo. Siguiente, por favor. Hay otro estudio, no de la pensión federal, sino la pensión no contributiva del Distrito Federal, y ahí la autora Laura Juárez encuentra un resultado muy interesante, que de hecho muchos de los beneficios, de hecho se transfieren a los otros miembros más jóvenes del hogar. Que este resultado tiene más de una manera de interpretarse, pero yo también lo veo de manera positiva. Digamos, para una familia joven podría ser una carga importante tener que mantener a sus padres que no tienen pensiones, y yo interpreto los resultados de esta investigación como evidencia de que pues, la pensión no contributiva podría aligerarle un poco la carga a los que tienen que ayudar a sus padres sin pensiones. Siguiente, por favor. Hay otro muy buen estudio de la moratoria previsional, de la pensión no contributiva de Argentina, de esos autores. Mariano Bosch es compañero mío en el BID, así que la calidad del estudio está más que garantizada. Siguiente, por favor. Y bueno, este programa elevó muchísimo la cobertura de pensiones, casi de la noche a la mañana. Y encuentran cosas que sí pienso que ameritan reflexión sobre el tema de incentivos laborales que mencionaba Pedro, ¿no? Encuentran menor participación laboral, menor empleo, mayor probabilidad de una jubilación de las mujeres con empleos formales y también, por ejemplo, un aumento en la probabilidad de estar recibiendo una pensión y trabajando en la informalidad, ¿no? Digamos, es difícil recibir una pensión y trabajar formalmente porque te cachan, pero un trabajo informal uno podría tener mientras está recibiendo la pensión, en este caso no contributiva. Siguiente, por favor. Okay, ¿cómo interpretar este resultado de que al parecer las pensiones no contributivas sí reducen la probabilidad de que el adulto mayor tenga empleo? En mi opinión, creo que depende mucho de la edad de jubilación misma. Como mencioné, si alguien ya puede jubilarse a los 70 años gracias a esta pensión, yo pienso que es un resultado muy positivo, ¿no? En algún momento todos queremos jubilarnos, ¿no?
Pero dependiendo de la edad de jubilación, si las pensiones no contributivas fomentaran jubilaciones a los 60 años, tomando en cuenta la cada vez mayor esperanza de vida, igual sería un poco más para preocuparse, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar muy bien cuándo consideramos que es correcto empezar a fomentar la salida del mercado de trabajo de la población. Y otra vez, repito, la iniciativa para crear la pensión universal tiene un componente de indexación automática de la edad de jubilación que pienso que es correcto. Digamos, si a los 65 años me esperan, pensando en el futuro, qué sé yo, 35 años más, a lo mejor todavía no es tiempo para mi jubilación, ¿no? Si tengo tantos años para vivir todavía, pienso que es correcto seguir trabajando unos años adicionales. Siguiente, por favor. También hay algunas cuestiones pensando en los incentivos en el mercado de trabajo que ameritan consideración a la hora de diseñar una pensión no contributiva. Y aquí estoy presentando el caso de México y el caso de Brasil. Y aquí es interesante notar que al menos aquí en México, con el valor actual de la pensión no contributiva, hay una diferencia muy grande entre la pensión mínima garantizada para los que han logrado una pensión contributiva del IMSS y la pensión no contributiva. En este sentido, digamos, parece que todavía hay incentivos muy importantes para lograr la pensión contributiva del IMSS, ¿no? Hay una gran diferencia. Ahora sería de 580 pesos la pensión no contributiva versus más de 2,000 pesos de la pensión mínima garantizada del IMSS. Un caso diferente es el caso de Brasil, en que la pensión no contributiva tiene de hecho el mismo valor que la pensión mínima del sistema contributivo. Y ahí sí la preocupación de los incentivos laborales podría ser mayor, ¿no? Quiere decir que algunas personas, muchas personas, que habrán cotizado muchos años al sistema contributivo, hubieran recibido la misma pensión si nunca hubieran aportado al sistema de pensiones. Así que es otro tema a considerar, sobre todo pensando en cambios en la pensión no contributiva en el tiempo. Siguiente, por favor. También a la hora de diseñar las pensiones no contributivas, habría que pensar también en la manera de focalizar. También es un tema que tocó Gonzalo. Yo empezaría poniendo sobre la mesa la posibilidad de no focalizar, de tener una pensión universal en el sentido estricto de la palabra. De hecho, no hay muchos casos hasta ahora en la región de pensiones de este tipo. Según lo que hemos logrado ver, solamente 2 países tienen pensiones universales para todos, sin ninguna focalización en la región. Sin embargo, es pertinente señalar que desde el punto de vista de los incentivos laborales sería la mejor opción, digamos, porque cualquier cotización al sistema contributivo me daría una pensión mayor y por encima de la pensión que el Estado ya me está garantizando. La opción 2, de hecho es la más común en la región, es focalizar la pensión no contributiva, pero con base en un indicador de la pobreza del hogar, ¿no? Y de hecho, al parecer hay 16 países con este tipo de focalización, que es muy distinta a la manera de focalizar la pensión actual, el programa, la pensión para adultos mayores. México y solamente 4 otros países de la región focalizan la pensión, dándole la pensión a quienes no tienen una pensión contributiva, ¿no? Es una manera relativamente poco común en la región de focalizar. Digamos, la mayoría destinan las pensiones no contributivas a los más pobres, que no son necesariamente los que no tienen pensiones contributivas.
Adelante, por favor. Y con eso concluyo. Poco resumiendo, la alta informalidad hace que pocos cotizan al sistema contributivo, lo cual genera la necesidad de una pensión no contributiva para ampliar la cobertura. Yo les agrego cuidado con las pensiones no contributivas juegan un rol muy importante. De hecho, los resultados de México muestran el beneficio, no solamente en cuanto a dinero, pero salud mental. Digamos, las pensiones no contributivas sí cumplen un rol muy importante. Así que, en mi opinión, no podemos no tener pensiones no contributivas, pero sí cuidado con los costos fiscales actuales y probablemente más importante, futuros, tomando en cuenta los cambios demográficos. Pero también es recomendable tomar en cuenta el impacto de estas pensiones no contributivas en el mercado laboral. Y también sería bueno reflexionar un poco sobre la mejor manera de focalizar estas pensiones en el caso de que se quiera focalizarlas, porque otra opción es simplemente no focalizar y otorgar la pensión a toda la población adulto mayor. Con eso concluyo. Muchas gracias, senador, y a todos ustedes. Gracias. Nuestro panelista agrega un tema más a esta agenda de discusión de las pensiones no contributivas. No se discute, los panelistas lo han establecido, el derecho universal a esta pensión. También ha salido en la mesa el no uso político de las mismas, los beneficios que aporta, y lo que agrega David es precisamente estos factores que preocupan, desincentiva o no el empleo. Quiero señalar que está con nosotros la senadora Maqui Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenida, gusto por estarnos acompañando. Gracias. A continuación daremos el uso de la palabra a la maestra Berenice Ramírez López. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente ocupa el cargo de secretaria académica de dicho instituto. Es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Latinoamericanos con estudios de doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son procesos de integración regional y comercio en América Latina, las reformas a los sistemas de pensiones y desarrollo económico. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también agradezco mucho la amable invitación del senador Mayans y de la Comisión de Seguridad Social del Senado para participar en este foro. Siendo la última, voy a abordar el tema mediante la formulación de varias preguntas, con el ánimo de permitir reflexiones colectivas. La primera es: ¿son necesarias las pensiones sociales, las pensiones básicas, las pensiones universales? ¿Son necesarias para la sociedad mexicana? Y financiadas fundamentalmente con recursos fiscales. Y bueno, evidentemente que todo el mundo en estos días hemos llegado a la conclusión que son necesarias debido a la baja cobertura de las pensiones contributivas ligadas a los empleos protegidos. Y como la información es diversa, refiriéndonos a la Encuesta Nacional de Seguridad Social, hemos encontrado que el 60% de la población no cuenta con una pensión y que se hace más grave cuando dividimos esta relación entre hombres y mujeres, donde el 76% de mujeres siguen sin recibir ningún apoyo después de los 65 años. Sin embargo, también tenemos otro elemento que quiero abordar. Y el siguiente es el porcentaje tan elevado que tenemos de empleo informal.
nuevamente, con las cifras ayer que dio INEGI, nuevamente subió el empleo informal al 58.5% de la población ocupada. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasó con la estructura productiva de nuestro país para tener esos resultados? ¿Por qué tenemos nada más un 41% de la población ocupada con esquemas formales? ¿Por qué solamente el 32% de la población económicamente ocupada en este momento está aportando para una pensión en el futuro? Y aquí tendríamos que detenernos a un elemento sustancial que forma parte de los análisis que el Senado tiene que realizar. Es muy preocupante que la falta de inversión productiva que dinamice mercado interno, que apoye a pequeña empresa, que apoye a mediana empresa, ha sido muy baja, no ha habido. Se ha destinado casi todo a apoyar esta perspectiva exportadora del país. Y el 36% del empleo se está generando en el sector de los hogares, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer una serie de incentivos para poder corregir esto que le ha pasado a la seguridad social, que es una franca crisis de la seguridad social contributiva. Pero eso no lo es todo, sino que en aquellos sectores, empresas y negocios e instituciones que generan el otro 63% del empleo, encontramos que hay 7 millones de trabajadores que, estando en el sector formal, tienen un empleo informal, porque son contratados por honorarios, son contratados por obra determinada, y ahí no vemos que se haga nada para que esos 7 millones de trabajadores que tienen que contribuir a la seguridad social, contribuyan y de esa manera fortalezcan a la seguridad social. Entonces, yo creo que ese es un elemento prioritario que hay que atender para darle mayores recursos. Otra pregunta que me hago es que la diversidad de programas que tenemos a nivel federal, estatal, municipal y delegacional, ¿qué es lo que han perseguido? ¿Contribuir a la universalización y a la equidad? ¿O solo ha sido para mitigar un poco el crecimiento de la pobreza, mantener la segmentación social que tenemos y ganar clientela política? Y ese elemento creo que también tenemos que discutir con profundidad. La que sigue. Hay un elemento, la que sigue por favor, que nos llama mucho la atención y que habla de nuestra extrema desigualdad. El día de ayer en un foro en la Cámara de Diputados señalaba que además de los errores de diseño del modelo de capitalización individual de administración privada, las reformas se hicieron sin modificar los programas, las prebendas que tenían algunos grupos de trabajadores cuando se hicieron las reformas. Y llama mucho la atención que cerca del 65% de los que obtienen una pensión sean hasta 2 salarios mínimos. Pero hay un 17% que están percibiendo más de 25 salarios mínimos. Y ahí también es un problema de estas discusiones que se han dado en el legislativo. Quizás recordarán cuando se discutió que no se toparan las pensiones del IMSS a 10 salarios mínimos como están topadas en el ISSSTE, sino que la discusión se dio de manera muy amplia para que llegaran y se respetaran los 25 salarios mínimos. Y esto nuevamente nos segmenta como sociedad y hace que se polarice más la distribución del ingreso. ¿Qué pasa con los trabajadores afiliados a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, al mismo RJP del IMSS? Necesitan un tratamiento diferente. ¿Y qué es lo que sucedió el año pasado? Pues las pensiones de Pemex pasaron a ser deuda pública y por lo tanto a pagarlos todos, ¿no? En ese sentido. Bueno,
¿Qué otra pregunta también me hago? Se intenta una pensión universal como forma de combatir el impacto positivo que ha tenido la instrumentación de la Ley de Pensión Alimentaria para los adultos mayores de 70 residentes en el Distrito Federal, o porque ante la falta de pensiones es lo único posible. Ante los resultados obtenidos con el programa de oportunidades 70 y más y los distintos programas para adultos mayores instrumentados por los gobiernos de los estados, que ya nos presentaba el doctor Hernández González Licona, también me hago la misma pregunta que hace rato nos hacía el representante del BID. ¿Deben ser focalizadas o deben ser universales? Y creo que ya se les han dado varios ejemplos. Si son universales, vamos a seguir segmentando, si no se hacen algunos otros modelos como el que ha planteado también el actuario Aguirre. O sea, si son universales, aquellos que tienen contributiva hay que restarle, lo que implica esa parte universal, para evitar que el que tenga una universal, una contributiva y además un ahorro voluntario, porque es el que gana más, ¿no? Y entonces seguimos polarizando la distribución del ingreso. Focales nada más a los que no han contribuido y que en este momento representa el 60% o 70% de la población mexicana, si tomamos en cuenta a todos. Entonces esa creo que es una discusión que tenemos que hacer con mucha seriedad. Para ser suficientes las pensiones, ¿qué monto sería lo pertinente para no generar incentivos perversos al trabajo, pero sí para solucionar necesidades básicas? Yo creo que con el cuadro anterior de señalarles qué sector está generando mayor empleo y que es el sector de los hogares, bueno, no mayor empleo, pero un porcentaje importante, 36%, nos obliga también a pensar las razones de la informalidad. No es porque la gente escape de ella por no pagar impuestos, es muy heterogénea, pero ese sector de los hogares no tiene otro activo más que el activo que tiene en el hogar, y es la manera en que sale a obtener un ingreso, ¿sí? Pero también si se señala a 584 pesos, como fue la propuesta que sigue discutiéndose aquí en el Senado, y que representa el 29% de un salario mínimo y que en un plazo de 15 años llegaría a 1,092 pesos, nos ha demostrado el mismo Coneval lo que implica el costo de la canasta básica, y está muy por debajo de lo que nos han señalado si iniciamos con ese 584 pesos como está planteado. Y además, si se queda en ese monto, no se cumpliría lo que señala ya la propuesta del artículo 2 de la pensión, que dice: la pensión universal es el beneficio que consiste en el pago mensual vitalicio que recibirán durante su vejez las personas que cumplan con los requisitos previstos de esta ley para apoyar sus gastos básicos de manutención. Y ahí nos damos cuenta que queda muy por debajo del ingreso de bienestar mínimo, que para ese año que se metió la ley era de 1,234 pesos y que ahora, con la información que nos da Coneval, pues ha aumentado. ¿Por cuánto tiempo se tendría que dar también esta pensión? Si es para la vejez, es hasta que se acaben los recursos fiscales, es darlo mientras hay un gobierno en turno, y ese también es otro elemento que habría que regular. Una siguiente pregunta: ¿los pisos mínimos de protección social son eso? ¿La base de un modelo de bienestar? ¿O será el único bienestar colectivo posible, asistencial, que acentúa la responsabilidad individual más que la responsabilidad del Estado, y que además propicia la mercantilización de la seguridad social? ¿De qué depende? ¿De recursos fiscales, de voluntad política
o de visión de Estado. Mientras estamos en esa discusión, se agudiza el problema fiscal. Cae el precio del petróleo y nos llegan los recortes y nuevamente las prioridades. La que sigue, por favor. Sabemos que nuestro país se caracteriza por un bajo porcentaje de ingresos fiscales con relación al PIB y que por eso el país tiene poco manejo en esa relación. Pero cuando viene un recorte fiscal, el que sigue, por favor, se piensa en el recorte a salud, a ISSSTE y a Sedesol, que representan 2.5%, 0.7% y 3.4%. Incluso ya se ha señalado de parte de Sedesol que se mantendrán las pensiones, pero es poco probable que ahorita se está dando a 5 millones de familias, se incorporen a los que ya están llegando a la edad. Y entonces se pregunta uno cuál es la prioridad si al inicio de este gobierno se hizo mucho énfasis en reforzar a la seguridad social, pero en el momento de un recorte, a quienes están recortando es a salud, es al ISSSTE, es a Sedesol. Y me preocupa también un señalamiento que han hecho el director del ISSSTE aquí y ayer un representante del ISSSTE, en el sentido de sus pensiones están garantizadas. Bueno, frente a riesgos fiscales tan fuertes, es muy difícil decir están garantizadas con deuda pública, ¿no? Y esa deuda pública va a seguir incrementándose. Y yo creo que en muchos de los que estamos aquí hemos estado advirtiendo lo que se debe de hacer. Y de esa manera entro a una de las últimas preguntas. ¿Qué hacemos primero? ¿Instrumentamos una pensión básica o hacemos una profunda revisión de los resultados de las reformas al IMSS y al ISSSTE para corregir las deficiencias de un modelo que no aumenta cobertura, ni suficiencia, ni certidumbre? ¿O nos olvidamos de la rendición de cuentas y construimos un pacto social en el que destaquemos qué seguridad social podemos construir en este momento? Yo con esto voy concluyendo, porque en la información que nos señalaba David sobre el impacto de las pensiones no contributivas para el caso de Bolivia, bueno, evidentemente salta ahí un interés de Estado por aumentarlo. Y por otro lado, nos comenta los problemas posibles del costo fiscal. En el caso de México hay poco margen por el bajo ingreso fiscal que tenemos, pero a la hora de hacer reducciones, se hacen reducciones en estos rubros. La que sigue, por favor. Y frente a, era el de gracias, y frente a cuando miramos, por ejemplo, los salarios de los directores, de los subsecretarios, de la oficialía mayor, ahí no hay impacto en la reducción. Entonces, nuevamente regresamos a la parte de cuál es la visión que tiene el país en esa dirección. Y yo creo que aquí le hace falta una discusión profunda con todos estos elementos, porque para resumir, evidentemente que requerimos pensiones con financiamiento público para cubrir a los que no han contribuido, pero también tenemos que hacer una revisión de por qué lo que se prometió con las reformas en el 95 y en el 2007 no ha promovido una mayor cobertura, pensiones más altas, certidumbre fiscal, certidumbre de crecimiento, y seguimos con el mismo problema que se discutió en ese tiempo: cómo aumentar la cobertura
y no estamos en esa dirección haciendo lo correcto. Y entonces tenemos aquí al representante de Coneval, donde en cada una de sus informes advertimos que la pobreza extrema baja poquito, pero la pobreza en una situación de crisis vuelve a aumentar, pero que el problema fundamental de distribución del ingreso y de desigualdad se mantiene con las mismas características. Con esto termino y agradezco. La maestra Berenice agregó algunas preguntas más a este tema para el análisis y para la discusión de hacia dónde vamos, cómo se resuelve. No sé si hay preguntas. Sí, como no ponen cada quien, una cada quien. ¿Alguna más? Ok. Como salvo una va con dedicatoria, los demás no, distribuimos una a cada uno de nuestros expertos. En lo que llegan podemos empezar, si gustas, David.